En la clase pasada estuvimos revisando el Atlas. Cuéntenme cómo les ha ido con el Atlas. Cuéntame, Claudia. No, creo que fue Cecilia, ¿no? Cecilia, tú fuiste la que mandaste el avance que tienes de la tarea 3, ¿sí? No, no, todavía no, profesora, porque no sé o sea, la tarea es mandar la matriz, no sé qué nombre es, pero de los tres documentos, ¿no es cierto? De los tres documentos bibliográficos, pero no sé si es de todo el documento o del marco teórico, porque tengo dos tesis, no sé Bueno, eso, de dónde generar, cómo generar las categorías y eso que códigos. me estás diciendo me está preocupando. Voy a hablarte como, porque tú te estás formando, no sé si ya eres profesora. O sea, estamos nosotros que tenemos que leer. O sea, yo no les dije y a ustedes se les olvidó, sino que eso aparece en la plataforma y ustedes lo pueden leer tantas veces como si se les olvida alguna parte. Deben revisar todo eso. Tienen una semana porque esta clase es la que se permite el encuentro entre nosotros, pero existe las otras clases que son durante la semana que ustedes tienen que estar trabajando con la plataforma, o sea, que tienen que estar leyendo, tienen que estarse informando de todo lo que aparece para la semana. Entonces, nosotros tenemos para la semana pasada el trabajo con lo que es el procesamiento de datos con el Atlas, donde yo les dije que, buenas noches Mario, donde yo les digo que tenían que revisar ustedes el manual para que lo hicieran suyo porque es un software, o sea, es una aplicación, dicho de otra manera, que ustedes tienen que manejar y para ello es importante que lean, ¿verdad?, el manual porque tienen que hacer lo suyo. Yo les di algunos background, ¿verdad?, aspectos, pudiéramos decir, puntuales para que ustedes pudieran desarrollar el trabajo de la tarea, pero era necesario que ustedes, una vez que instalaran el Atlas, comenzaran a revisar el manual y ir haciendo algunos de los pasos, porque es posible que no pudieran hacer mucho. Pero la idea es que en este módulo ustedes aprendan a desarrollar el tratamiento cualitativo de los datos para que así lo puedan llevar a sus investigaciones, sobre todo a la investigación que van a desarrollar para vencer la maestría, ¿no?, para la tesis. Entonces es algo que le va a hacer falta. Evidentemente en esta semana podían avanzar un poco, pero lo que queríamos es que ustedes hicieran, ¿verdad?, la introducción en la aplicación, o sea, en el Atlas, ustedes hicieran agregaran los tres documentos que les pedí en la tarea anterior, sería la tarea 2, que también la entrevista la digitalicen, o sea, los resultados de las preguntas que ustedes hicieron a un entrevistado, ¿ya?, que ustedes lo digitalicen, o sea, que ustedes lo lleven a un documento, ¿ya?, todos los resultados, y lo mismo con respecto a los aspectos de la observación también, que lo digitalicen, lo que van obteniendo como información, que digitalicen los resultados si hicieron algún cuestionario, o sea, de todo lo que ustedes han podido recolectar, en algunos casos posiblemente siendo muy creativos, ¿no? Porque el caso es que necesitamos que exista esa documentación, entonces la pueden subir como entrevistas, ¿ya?, como observaciones, y subir, digamos, unos 5 o 6 documentos primarios al Atlas. Esa era la primera situación, ¿no? Lo primero que teníamos que hacer con el Atlas. Y ya después era abrir cada uno de los documentos y empezar a extraer las citas y codificarlas, ¿no? Que es ir leyendo y seleccionando las partes que ustedes van considerando importantes, ir creando los códigos. ¿Y qué ocurre? Que en los diferentes documentos que han ido colocando, cuando lo lean se dan cuenta que hay situaciones que son similares, lo cual les pueden poner con el mismo código, que es exactamente una anotación, que puede ser una combinación de letras, como vimos, y números, ¿ya?, una marca,
y en algunas ocasiones pues hay situaciones que provocan otra nueva codificación, una nueva cita porque establecen situaciones diferentes. Pero es importante que las que tengan la misma interpretación, ustedes la pueden colocar con el mismo código, lo cual ya le va provocando que se establezcan las relaciones. Después se les pedía que pudieran crear alguna familia, entraran a familia, que van a encontrar en el menú, llegar a desarrollar el punto de documento, y ahí van a encontrar familia, y ahí crear alguna familia que pueden ser las relaciones de los códigos, porque la familia, para crearla, lo que le van a mostrar, lo que le muestra el programa son los códigos, las codificaciones que ha hecho. Y ahí se van estableciendo relaciones. Lo próximo ya es establecer la red semántica, y la red semántica, y observar si es las relaciones que se muestran son suficientes, si son correctas, y si no son suficientes, o sea que faltan hacer las nuevas codificaciones, de nuevo tocar las esquinas donde sale el botón rojo de los códigos, y establecer la flecha hacia el código que se relaciona, de manera tal que eso permite que cuando ya se esté elaborando el reporte o el informe de diagnóstico, ustedes hablen de esas relaciones, que es la que permite vincular, pudiéramos decir, las respuestas que se han llevado a cabo en las entrevistas, o la parte de que le permite documentar situaciones a través de los artículos que ustedes han agregado a la unidad hermenéutica, y que les permite entonces ya un informe adecuado del diagnóstico que se ha desarrollado, lo cual permite validar el problema que ustedes identificaron, que con ello concluye lo que se pide para el trabajo del Atlas. Mario, ¿cómo te ha ido la tarea 3? Doctora, buenas noches. Yo culminé la tarea 3, pero no la pude subir a la plataforma. ¿Por qué? Porque la plataforma solamente me permite 1 MB y yo lo comprimí, las fotos que, bueno, los screens que los tomamos a lo que son las familias, a la codificación y a los documentos que subimos al Atlas T. Lo tengo acá. Y lo comprimí y me da 1.79 y no me permite subirlo. Yo quería saber si usted puede comunicarse con... Megas, no son 2 megas, porque eso que tú me estás comentando fue lo que yo les dije que me pasó con el texto, material de apoyo. Yo lo tenía uno solo, era uno solo, pero lo tenía con 4 y pico megas, y por tanto tuve que dividirlo en partes, para las 3 partes que ustedes ven que hay primera parte del material, segundo y tercero, para que pudiera tener 1 y pico, pero no me había fijado que les pidan que tenga que tener 1 mega nada más. Yo pensé que eran 2 megas. Esa parte voy a... Solamente es uno, doctora, y bueno, yo me pregunto que si la tarea final es la acumulación de los trabajos que vamos a hacer, porque me imagino que en esta última tarea es hacer el cruce de variables en lo que es SPS, juntarlas, todos los documentos que hemos hecho en uno solo y mandarlos, si es que entendí bien. Esa es la idea, ya está, bueno, no sé si ya está activo, pero ya eso mismo es lo que ya hemos comentado que vamos a tener para el final. Al final lo que yo quiero, porque en definitiva nos estamos preparando para tener una recolección y un tratamiento de datos cualitativos. O sea, que usted muestre que ya usted hace su recolección y puede desarrollar un procesamiento de datos cualitativos. ¿Qué ocurre? Que entonces lo que más bien hacemos, ¿ya? Para este caso, porque ya cuando ustedes hagan una investigación real, ya sea para la tesis, lo único que van a colocar es los resultados del diagnóstico, ¿no? Cuando se obtiene ya el informe final. Y obvio que se establece un análisis de los instrumentos, pero no tienen que presentarlos así como yo se lo estoy pidiendo, ni siquiera el procesamiento. Pero yo en este módulo lo necesito que ustedes lo muestren, porque inclusive les va a quedar a ustedes para que lo puedan desarrollar. Entonces les he pedido que ustedes plasmen eso, como tú me lo estás explicando muy bien, la captura de las pantallas en cada uno de los procesos que se están desarrollando, pero lo que no tuve en cuenta es que también ustedes tuvieran esa limitante. Anteriormente eran 25 megas,
y ahora lo han disminuido muchísimo. Y entonces vamos a tener que hacer, como yo hice con el material de apoyo que les envié, que vamos a tener que subdividirlo. Entonces, Mario, vamos a tener que pasar, porque nada más que les dejan subir un archivo. ¿Sí? O sea, ustedes no han tenido la opción de subir más de un archivo, ¿no es cierto? No, no, doctora. Doctora, una consultita. Yo acá estoy ingresando al GoToMeeting por mi portátil, porque ahorita yo estoy en el celular, Ya. y la verdad es que me gustaría mostrarle para ver si está elaborado de manera correcta, porque me gustaría que revise la matriz, más que todo, la matriz de codificación. Bueno, esperemos, vamos a avanzar en lo que tenemos ahora, porque yo tengo abierto un conjunto de documentos acá, que si los muevo se pone un poco, se bloquea, ¿no? Con la ventana de GoToMeeting y no me permite trabajar. Entonces, permíteme que avancemos en lo que vamos a ver, que como tú muy bien dijiste, lo que nos queda es la parte de cómo se hace un cruce variable, que posiblemente vieron algo de eso en el módulo anterior. Lo único que revisando, ninguno lo procesó, o sea, por eso vi que no sé si lo llevaron a cabo. Es muy dado porque lo vamos a ver para la parte cualitativa, vamos a ver cómo se hace eso y también cómo hacer un análisis de escala actitud, ¿no? Específicamente una escala tipo Likert de la manera más sencilla. Vemos eso y ya entonces, en dependencia del tiempo, creo que no nos vamos a demorar mucho, podemos ir viendo tu trabajo. ¿Ya, Mario? Ahora, con respecto a la forma en que lo vamos a enviar, lo que voy a hacer es que le voy a poner tarea y le voy a dividir, le voy a pedir otra tarea. Y esa tarea es para que puedan dividir. Por ejemplo, Mario, como tú tienes 2 megas, tú puedes enviar 2 tareas, ¿no? En 2 partes, ¿no es cierto? Para que sea 1 mega y 1 mega. Y yo creo que así, si tú estás con ese tamaño, los demás deben ser igual. ¿De acuerdo? O sea, les voy a poner tarea 2, digo tarea 3 y tarea 3.1, porque vamos a tener la 4 que ya está creada, que es para lo que vamos a ver hoy. ¿De acuerdo? O sea, que vayan a la semana 3 y ahí van a ver tarea número 3, tarea número 3.1. Y es para que dividan el trabajo que han hecho y les permitan subirlo. ¿De acuerdo, Mario? Sí, eso me parece muy bien, porque sí, eso le iba a decir, si lo vamos a dividir, ¿en qué otra parte? Porque solamente nos permite subir un archivo. Claro. Entonces, lo divide y sería excelente. Sí, me parece muy bien, doctora. Lo que no quiero que todos estén comprendiendo lo que vamos a hacer, ¿no? Que ha sido un problema de necesidad, como tuve que hacer yo con el material de pollo, lo tuve que subdividir porque no dan, es algo absurdo, no sé por qué está ocurriendo eso, porque como digo, anteriormente eran 25 megas, uno podía subir para subir cualquier tipo de gráfico, de imágenes, de todo, y ahora y peor si ustedes le han pedido uno, no me di cuenta que a ustedes le pedían uno, no obstante, vamos a hacer eso, o sea que ahora van a ver en la tercera semana, dice tarea 3 y van a poner, va a aparecer tarea 3, tal vez le ponga segunda parte, para que puedan tener, ¿verdad? La posibilidad de subirlo en 2 partes. ¿Está bien, Mari? Bueno, ¿sí? ¿Alguna preguntita? Cecilia, Claudia. Bueno, hablando con los profesores, yo he tenido la posibilidad de trabajar en direcciones de carrera, tanto en mi país, porque bueno, seguramente habrán percatado que yo no soy boliviana por matrimonio y vivo acá, ¿no? Y por una doble nacionalidad, pero soy de La Habana, Cuba. He tenido la posibilidad de estar al frente de direcciones y trabajando siempre con profesores. Actualmente también trabajo en la Universidad Gabriel N. Moreno en la parte de las carreras, trabajando también, por ejemplo, en estos momentos como consultora en lo que es la implementación del diseño curricular por competencia con los profesores de las carreras de ingeniería. Específicamente me encuentro con la ingeniería química. Entonces, lo que les digo es que estoy acostumbrada un poco a colaborar con los profes para que puedan hacer siempre muy bien su labor, llevar un proceso de enseñanza y aprendizaje de excelencia.
Entonces les comento un poco que tenemos que leer porque a veces empezamos y yo le digo un poco que inventar, y eso si los profes lo hacen, ¿qué va a pasar con los estudiantes? Si yo se lo transmito a ustedes desde el punto de vista, buenas noches Ana Julia, desde el punto de vista de que ustedes se preparan, porque creo que me comentaron que no son profesores todavía, pero que ya quieren serlo una vez que terminen la maestría. Entonces tenemos que leer. La información yo siempre se las digo el día de esta reunión, ¿no? De esta clase con el GoToMeeting, yo le doy todos los instructivos, pero después yo le subo los videos con todo lo que hemos conversado, que lo pueden seguir hoy escuchando si es que no tienen tiempo para leer, pero tienen todos los materiales, tienen todo para poder revisar y no tener ninguna duda de lo que se les solicita, porque yo he tratado de poner lo más claro posible. Pero no obstante, como han hecho muchos, si hay alguna duda, me lo pueden decir por el WhatsApp y aclaramos las dudas. Pero no puede ocurrir que hoy que vence el tiempo de conclusión de la tarea 3, me comenten que no se sabe lo que hay que hacer, porque está todo claro. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos en esta cuarta clase y con ello es la última clase ya de avance, porque ya el día 2 de mayo vamos a tener un encuentro, pero ese encuentro va a ser, como ya hemos comentado desde el primer encuentro, un encuentro de tipo evaluativo. Ya vamos a tener el trabajo final. Hace falta que ese día esté avanzado, ya finalizada la tarea 3 y que ya se haya avanzado en lo que vamos a tener de la tarea 4, que nos va a llevar a procesar, como ya hemos comentado, en el SPSS una escala de Likert y cruces de variables. Eso es lo que tenemos como propósito de esta semana y que sería exactamente lo que nos va a llevar a la tarea número 4. ¿Está bien? Si ya tenemos toda esa información, también vamos a tener para la tarea 4, puede ser que se haga también pesada el tamaño, porque nosotros estaríamos presentando el día 2 de mayo, estaríamos presentando todo el trabajo, ¿no? El cual es le hemos llamado un informe de diagnóstico que establece todo un tratamiento de datos cualitativos, recolección y tratamiento de datos cualitativos. O sea que sería, como Mario decía hace un ratito, la unión de todos nuestros trabajos, de nuestras tareas. Ahora le vamos a sumar también un análisis a ver lo más que puedan ustedes lograr que permita narrar la situación problemática, como ustedes la han detectado desde el punto de vista del diagnóstico elaborado, o sea que ya pueden explicarse, describirse situaciones de lo que está ocurriendo en esa situación problemática que ustedes han establecido, para lo cual les recomiendo retomar cada objetivo específico y explicar a través del procesamiento de los datos realizados por todas las vías, ¿ya? Cómo se ha llevado a cabo el objetivo, ¿no? Y de esa manera tendríamos ya un informe que nos daría el diagnóstico de la validación del problema identificado, con lo que cierra nuestro trabajo final. Eso hace falta que llegue el día 2 para que a las 8 cuando nos reunamos ya ustedes lo tengan en su mano y cuando yo les pregunte, pues sería bueno inclusive que yo pudiera tenerlo un poco antes, por lo que le decía a Mario que trabajo con una dificultad porque mi máquina, mi portátil mayor, o sea, la macro, digamos, está con problemas de audio y entonces uso la mini y la mini me cuesta un poquitito tener mucha información, se bloquea un poco, ¿está bien? Entonces para que ya yo tenga los trabajos, ustedes como ustedes son bien poquitos, ya yo tengo los trabajos y lo que vamos a hacer es, no voy a tener esto que tengo ahora, sino que solamente vamos a tener los trabajos de ustedes y yo les voy a ir haciendo preguntas de ellos. Y así haríamos la evaluación de la semana que viene. Por ejemplo, preguntarle a cualquiera de ustedes, por ejemplo, digamos que le pregunte a Cecilia, ¿qué es una escala de actitud? Y la respuesta estaría en esta diapositiva. Nos encontramos en un tipo de trabajo que se hace
desde el punto de vista cualitativo, donde logramos medir actitudes en el marco en que nos estemos desarrollando nuestra investigación. Para nosotros estaría dentro de lo que es el área de educación superior y en las diferentes, pudiéramos decir, carreras donde ustedes participan, ¿sí? Entonces, pudiéramos tener esa escala de actitud vista desde el punto de vista de acuerdos y desacuerdos con respecto a situaciones que puedan tener los profesores o los directivos, ¿ya? Por ejemplo, como le hemos solicitado a ustedes para la tarea 2, similar a la que yo puse en el material de apoyo. Buenas noches, Ana Julia. Me está saludando. Bueno, pero bueno, vamos nosotros a trabajar esa escala de actitud como una escala de Likert, que es lo que estoy mostrando acá. Es un tipo de trabajo muy interesante que nos permite que podamos obtener una valoración desde el punto de vista porcentual de un conjunto de situaciones vistas como actitudes que serían importantes para el estudio que estamos haciendo, para nuestro diagnóstico. Por ejemplo, hemos estado trabajando, vamos a poner por acá en la pregunta, lo que estoy mostrando acá ahora es que vamos a trabajar primeramente esta escala de Likert con el programa SPSS. Me dijeron que ustedes dominan el SPSS, o sea, lo vieron, lo trabajaron en el módulo anterior. ¿Cuánto dominan el SPSS? Le pregunto a Claudia. Claudia, cuéntame, el SPSS, ¿hiciste cruces de variables, hiciste tipo de análisis, por lo menos viste cómo se hacían? Yo sé que no están en los trabajos de ustedes, pero hiciste algún otro tipo de trabajo fuera de lo que es los cuadros de frecuencia y los gráficos. Cecilia o Claudia. ¿No hay audio? Doctora, de mí, era la primera vez que usaba SPSS de una manera profesional, si se puede decir, porque en la universidad sí llevé, pero no lo hacíamos todo teórico, nunca llegamos a usar la computadora. Entonces yo me siento muy... Sí, ¿me escucha? Yo perfectamente te escucho. Allá. Entonces, como le decía, el anterior módulo fue la primera vez que utilicé SPSS y a pesar de haber visto los videos y la guía del docente, no pude hacer nada más que frecuencias. Ya, entonces vamos a ver cómo hacemos algo acá. Porque les va, no está solamente en el hecho de que hagan acá, ¿ya? Sino que yo quisiera que ustedes... Hola, ¿quién me habla? ¿Alguien habla? Yo quería decirle que sí, yo hice cruce de variables, hice preguntas de múltiples respuestas también. Y con los tutoriales que él nos pasó, pues no, el docente igual era la primera vez que utilizaba, pero al parecer no es tan complicado, ¿no? Pero no podría decirle que soy una experta, ¿no? Pero sé manejarlo. Ya sabes manejar el SPSS y posiblemente con una revisión que le demos ahora, como yo les voy a mostrar, no sea ningún problema. Los dos tipos de trabajo que vamos a desarrollar son muy sencillos. No es nada que nos lleve a un trabajo complicado. Normalmente nada es complejo, lo que pasa es que realmente a veces no están familiarizados con el método de cómo se llevan estas clases virtuales y un poco quieren ir a las clases tradicionales en medio de esta clase virtual, entonces no logran hacer la revisión y hacer el trabajo requerido. Porque es bueno que en esta clase lo que podamos nosotros es recoger las dudas de ustedes y no tener que estar dando
contenido de cómo hacer las cosas, sino que como ya lo tenemos en la plataforma, solamente ustedes nos fueran preguntando las dudas y eso sería mucho mejor para ustedes, porque por eso les dije que es importante que tengan el audio, porque así como hace Mario, que es el que participa muchísimo, haciéndome preguntas, estableciendo las dudas, ayudando al grupo y ayudándome a mí también, porque esa parte que hoy me dijo de la tarea que tiene, solamente pueden subir el archivo hasta un mega, es algo que ayuda para que el profesor llegue a decisiones como hemos llegado, ¿no? Y es importante que todos fueran así, ¿no? De manera que tenemos que tratar siempre de tener la responsabilidad ante nuestro aprendizaje. Eso es lo que tiene el nuevo, pudiéramos decir, enfoque que llevamos a cabo en lo que es la educación superior. Entonces, bueno, con respecto a el trabajo con la escala de Likert, vamos entonces a trabajar con las preguntas que tenemos en el material, ¿ya? Esto es en el material tercera parte. He puesto esta pregunta y es la que le pedí a ustedes que desarrollaran según el problema identificado por ustedes. ¿Está bien? En este caso, yo les pido a los estudiantes, es lo que está dado en esta situación de pregunta, digamos, que evalúen del 1 al 10 el comportamiento de tu profesor. O sea, le pido la puntualidad de tu profesor y ellos tienen que poner un número del 1 al 10 según consideran que es la puntualidad. Lo mismo para la capacidad de hacerse entender, la comunicación con los estudiantes, la simpatía que muestra con sus estudiantes, el nivel de conocimiento de la materia, la forma de evaluar el aprendizaje y la ejemplificación del tema que está avanzando. Observen, esto es posible, ¿verdad? Este tipo de situaciones, ¿verdad? De cuestionamiento, cuando, por ejemplo, la problemática es como yo he venido hablando en toda la clase, el rendimiento académico de los estudiantes es insuficiente y estamos rastreando por qué qué está pasando que el rendimiento académico de los estudiantes de una asignatura en una carrera tenga esa situación. Entonces, como no tenemos los datos, estamos buscando, estamos ahondando en información para poder entonces resolverlo. Y para ello, entonces estamos en este momento en una escala de actitud, donde esta actitud viene dada por el comportamiento del profesor. Y viene de esa manera. En el caso de Mario, que puso esta pregunta y la evaluaba del 1 al 3, yo le decía que es mucho mejor que amplíes el rango y que ponga, por ejemplo, del 1 al 10, ¿sí? Recordando el trabajo tarea 2 de Mario. Bueno, una vez que tenemos el cuestionario, que los estudiantes lo han rellenado, tendríamos que entrar ya a lo que es el SPSS. Tendríamos que entrar a introducir los datos, que como esta parte yo la preparé teniendo en cuenta que a veces el estudiante se le puede olvidar o porque algunos del grupo no estuvieran en el módulo anterior con ustedes, tendríamos entonces la ventana que abre el SPSS, donde aquí tengo la flechita, donde aparece lo que tenemos que cliquear y seleccionar para comenzar a introducir los datos. Evidentemente, ustedes tienen seguramente en su máquina el programa en español, y si está en español es introducir los datos. No obstante, si alguno no tiene español y me dice, porque yo le doy la instrucción de cómo lo puede poner en español. ¿Está bien? Bueno, una vez que vamos a seleccionamos y llenar los datos, tenemos entonces la ventana que también ustedes la dominan bien, que tiene dos, ¿verdad? Tiene dos pestañas. La pestaña para la vista de variables, aquí en inglés, y aquí la vista de datos. O sea que lo primero que vamos a hacer es ir a la vista de variables y comenzar a introducir las variables con las que vamos a trabajar. En este caso, las variables son los comportamientos que se le están solicitando al profesor. Y bueno, con respecto también a llenar la parte de la vista de variables, no sé si hay alguna dificultad, pero en este caso se van colocando, por ejemplo, aquí se le puso puntualidad a la primera variable y se dio un clic
y se ha tomado, como en este caso se está valorando del 1 al 10, entonces se ha colocado en forma numérica el tipo de datos y se han dejado lo demás con todos digamos, los datos que nos dan cuando entramos una variable. Lo único que hemos tomado aquí la escala, la variable tipo escala, ¿no? Como una escala. Ahora también aquí le hemos tomado que tenga 0 lugares decimales. Y en el ancho se ha tomado 8, pero no es necesario, porque eso lo que me lleva es memoria en la máquina, pero se podría haber dejado hasta 2, porque es el máximo de dígitos que se va a introducir. Una vez que ya tenemos todas las variables, el próximo paso sería ir a la vista de datos. En la vista de datos vamos a llenar, ¿verdad? Para cada uno de los estudiantes que llenó el cuestionario, le colocamos la valoración. Aquí, por ejemplo, el primer estudiante tiene 6 para la puntualidad, 5 para la parte de si se hace entender, tiene 4, le puso 4. Si la comunicación como es del profesor, le dio 5. Si, vamos a ver, cómo se desarrolla su docencia, le dio 7 en la parte de que si conoce la materia, le dio 6 en la parte de cómo evalúa el aprendizaje, le dio 7 en la parte de cómo ejemplifica la materia. Las dos últimas columnas ahorita no la miren, ¿ya? O sea que hasta la columna donde dice ejemplificar el tema serían las variables, o sea, las actitudes que estamos solicitándole al estudiante que le den una valoración del 1 al 10. ¿Está bien? Esto lo tenemos para 20 alumnos, para 30 alumnos, dependiendo. De todas maneras, en el caso nuestro puede ser completamente creativo, ¿ya? Una vez que ya se han introducido los datos, entonces el procesamiento comienza de la siguiente manera. Paso número 1, vamos a buscar una nueva variable, ¿ya? Para buscar una nueva variable, en el menú vamos a tomar transformar, ¿ya? Y en transformar se despliega la lista, que es lo que aparece aquí, y vamos a tomar la primera opción, que es crear una nueva variable. Vamos a crear una nueva variable. Le damos clic y nos sale esta ventana. En esta ventana vamos a comenzar colocándole el nombre que va a tener esa variable. Por ejemplo, yo le puse comportamiento general. Y aquí me dice que esa variable va a ser igual y para ello yo tengo aquí cada uno de los comportamientos, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es tomar el primer comportamiento, la flechita, esta flechita, selecciono la variable, la primera, esta flechita va a girar hacia arriba, le doy un clic y se coloca por acá. Y por aquí ya tengo la puntualidad. Más, voy sumando cada uno de los comportamientos. Le doy un más, y voy a la segunda y la paso, la tercera y la paso, y así voy sumando todos los comportamientos. Y la variable que he creado es la suma de todas ellas y es llamada comportamiento general. Una vez que lo haya hecho, le doy OK. Ya, aquí abajo le doy OK. Ya tengo el OK, entonces pasamos a establecer en la vista de variable las etiquetas, ¿ya? Porque ahora esta variable está compuesta, fíjense que ya aparece aquí la total comportamiento total. Esta fue la primera que hice, comportamiento total. Y lo que voy a colocar aquí son una distribución de cómo ese comportamiento le voy a dar una valoración desde el punto de vista de darle un resultado después que va a ser la frecuencia de cada uno de esos datos. Aquí, por ejemplo, comenzamos colocando el valor de esa etiqueta, empezamos por 1 y le ponemos muy deficiente. O sea, vamos a valorar los resultados obtenidos, ¿sí? 2 y le colocamos deficiente.
de la misma manera. 3 y le ponemos adecuado, y 4 le ponemos óptimo, ¿ya? Y de esa manera, después le damos OK, nos va a aparecer algo como lo que les voy a mostrar. ¿Está bien? Voy un poquitito atrás porque ya yo se los había mostrado. Observen que, creo que está un poquitico adelante, vamos a ver la anterior, para que se vea mejor dónde están las variables. Ya. O sea que aquí tenemos la variable, tampoco la tengo acá, debe ser la anterior, aquí está. Este es el comportamiento general. Fíjense que este comportamiento general, que es la variable que creé cuando fui a transformar y me salió la ventanita y fui sumando cada comportamiento, es exactamente la suma del comportamiento para cada uno de los datos. Este número 40 que ustedes ven aquí es la suma de 6 más 5 más 4 más 5 más 7 más 6 más 7 y da 40, que eso lo hace automáticamente la máquina, porque ya sabe que esta variable es la suma de todas estas actitudes que aparecen acá. Lo mismo ocurre para el segundo individuo, vamos a llamarle así, o informante, para el tercero, para el cuarto, y entonces todos estos valores que aparecen aquí son la suma, ¿verdad? El total de cada uno de los comportamientos. ¿Sí? ¿Quién me habla? Bueno, estábamos entonces analizando que tomamos ahora cada una de las etiquetas y estas etiquetas ahora las hemos valorado. Vamos a llegar allá de nuevo. ¿Está bien? O sea que aquí estamos valorando cada 4 comportamientos de una variable que la hemos creado nueva porque me permite valorar el resultado. Ya, muy bien. Me decía, creo que fue Cecilia, no vi el nombre, que se tiene que retirar un ratito. Muy bien. Y esta variable que le hemos llamado total de comportamiento, le hemos dado entonces esta valoración en las etiquetas, ¿no? Del 1 al 4. Desde muy deficiente, después deficiente, adecuado y óptimo. Y de esa manera ya tenemos una valoración que vamos a ver después cómo la vamos a analizar. ¿Está bien? Una vez que ya tenemos todos los valores de esta variable, nos vamos a lo que ustedes conocen muy bien, que sería la estadística, la parte donde nos lleva a estadísticos descriptivos, ¿verdad? En analizar, y ahí tomamos frecuencias, ¿ya? Vamos a las frecuencias, y ahora las frecuencias nos dan estos resultados que también ustedes dominan muy bien, donde se puede ver, y esto lo tenemos anotado aquí al ladito, como muy deficiente tenemos una frecuencia de 6 en la valoración con un 20%, o sea que el 20% de los estudiantes consideran que el comportamiento del docente es muy deficiente. El 26.7% considera que es deficiente. Ahora, el 60% consideran que es adecuado. Y aquí hay algo que no salió muy bien, porque aquí tenemos que hay bueno, este es el acumulado, estaba diciéndoles mal. O sea, 20% considera que es muy deficiente, el 6.7% es deficiente, el 33.3% dijo que es adecuado y el 40% dijo que es óptimo, lo cual trae como resultado que la parte del comportamiento del profesor no es un problema, ¿verdad? En cuanto al rendimiento de los estudiantes, según el mismo criterio que han establecido los estudiantes. ¿De acuerdo? Y así hemos logrado obtener una escala de Likert. Pregunta. Doctora, disculpe una consulta. Cuando nosotros estemos elaborando, ¿cuántos cuestionarios tenemos que llenar? O sea, ¿a cuántos alumnos? No, una sola pregunta. Yo les pedí a sí mismo, ya está, debe estar creado. Una sola pregunta, igual que la que yo hice.
pero referido ya. a tu estudio. Sí, no, yo no quiero que ustedes se atormenten, yo quiero un poquito de cada uno para que ustedes pasen por todo y sepan cómo hacer, ¿ya? Uno solo. Perfecto, muy bien. Una consulta más. Por acá donde estamos haciendo, donde estábamos poniendo, cuando estamos codificando, Ya. no sé si le puede dar un poquito más para atrás ¿De qué? en su diapositiva. ¿Cómo codificando? No entiendo. ¿Dónde? Cuando estamos poniendo uno muy bien, muy deficiente, Ya. dos, Cuando estamos un... estableciendo la etiqueta. Ya voy para atrás. Exactamente, Ya, voy para atrás. exactamente. Voy para atrás. Vamos a ver si me fui para adelante. Aquí. Aquí. Exactamente. Esta parte de aquí, vamos a ver un ratito si puedo salir de aquí. Esta parte que te digo que me cuesta un poco y entrar. Creo que no voy a poder porque lo tengo, el programa no lo tengo en esta máquina. Vamos a ver si por casualidad sí tengo en esta máquina el SPSS, pero creo que en esta máquina no lo tengo en mi otra máquina. Por eso tengo le puso la foto. En esta máquina no lo tengo. No, al parecer en esta máquina no tengo el programa. A ver, dime, coméntame qué ocurrió, Mario. La pregunta. Ahí era esos, cuando están poniendo, cuando estamos codificando muy deficiente, ahí entra del 1 al 10 directamente ya, o me estoy equivocando. A ver, vamos a ver lo que tú me dices. Espérate, que estoy poniendo en corrida y él se bloquea, como te dije. Cuando se sale y se entra, se bloquea. Ya. Esto es con respecto a la variable. Vamos a mirarlo un poco acá. Vamos a mirar acá para que se pueda entender. Déjame ir al de atrás, donde estamos haciendo el proceso. Mostramos aquí, vamos a ver si puedo. Ya. Observa que aquí tenemos una variable que es la que tiene la suma de todos los comportamientos. Vamos a ponerlo en la anterior que está mucho más claro. Creo que aquí la vemos bien. En esta. ¿Está bien? Que aquí ya las tengo todas. Esta es mi vista de datos. ¿Ya? O sea, yo tengo la variable comportamiento que es la suma de todos los comportamientos que tengo. Y tú me estás hablando con respecto a esta variable total de comportamiento que le hemos puesto una valoración del 1 al 4. Y tú me estás diciendo en función de qué está. Para poderte comentar con respecto a ello, creo que voy a tener que tener un cambio de máquina. Donde me van a decir si van a escuchar. Mientras tanto, vayan ustedes haciéndome, Mario y los demás, alguna pregunta, porque voy a tratar de cambiar la máquina donde tengo el SPSS para que podamos ver qué ocurrió. O vamos a hacer algo diferente. Yo les puse a ustedes, es con otro ejemplo, pero yo les puse un video a ustedes en él que tiene este mismo trabajo, no sé si lo han visto de YouTube. Vamos a ver si podemos con ello aclarar esa parte. Vamos a entrar a YouTube. Y vamos a ver el ejemplito. ¿Lo han visto el ejemplito todavía? Aquí está en la semana 4. En la semana 4, en nuestra plataforma, hemos puesto, vamos aquí a buscar escalas de Likert. Escala de Likert por Evelio Hernández. Hola, ¿cómo estás? En este momento vamos a aprender a trabajar un ejercicio con la escala de Likert, una de las escalas. Por favor, vamos a escuchar el video
porque en el video, y así como este video ya yo se los puse a ustedes para que dentro de la plataforma, para que lo puedan ver las veces que quieran, o sea, está en YouTube de todas maneras, ven que tiene el procedimiento que estamos llevando a cabo. Es el procedimiento muy sencillo porque vemos otros que no lo tienen tan sencillo. Por favor, presten atención, es cortito, el tiempo que lleva el video es de 8 minutos con 19 segundos. Así que vamos a escucharlo y yo creo que con ello vamos a aclarar todas las dudas. Más aplicabilidad en diversos rubros, ¿no? En el rubro de la educación, en el rubro de la administración de empresas, del marketing, etc. En este caso, se trata de un vendedor que la empresa está con la intención de ascenderlo a gerente de ventas y se va a encuestar a 17 de sus clientes preguntándole acerca de su puntualidad, de cómo son sus presentaciones de venta, el tipo de seguimiento que hace, si propone o no propone algunas nuevas promociones o artículos nuevos de la empresa y cómo es el trato que él le da a sus clientes. Cada cliente podía encuestar o podía responder del 1 al 10 acerca de estas variables y todos son variables de escala porque vamos a trabajar con ellas de forma numérica. El primer análisis que se puede hacer acá es muy sencillo, que es analizar estadística descriptiva e ir pregunta por pregunta, hacer un estudio estadístico básico. Nos vamos a estadísticos, digamos que media aritmética mediana y moda, lo más quizás significativo, ¿no? Junto con el rango y la desviación está. Continuar y aceptar. Y mira que nos encontramos. Ese sería el cuadro que quisiéramos estudiar. En cuanto a su puntualidad, dice que del 1 al 10, siendo el 1 el mínimo y 10 el máximo, el promedio es 7, o sea, bastante interesante. En cuanto a las presentaciones, es 7.18. Si hace un seguimiento correcto, 7.76, lo mismo con hacer nuevas promociones. Y lo que más se defiende o se destaca este vendedor es en un trato amigable y profesional. Ahora, este análisis por sí solo no nos dice mucho. ¿Qué vamos a aprender a hacer? A buscar una nueva variable, acá vamos a entrar a transformar, calcular variables, que vamos a llamarle quizás total. Esa variable total va a ser igual a la 1 más la 2 más la 3 más la 4 más la 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5. Y ponemos aceptar. En nuestra vista de datos, en este momento, vemos que aparece una columna nueva, que es la suma de todas las respuestas que vemos acá. Ejemplo, 6, 10, 18, 22 y 10, 32. ¿Ves? Por ejemplo, acá 10, 20, 30, 40, 50, 50 acá. ¿Ves? Ahora, acá podemos recodificar esta variable. Acá esto sería total de puntaje. Decimal es 0 y igual sigue siendo de escala. Podemos decir, por ejemplo, que recodificar en distintas variables, como aprendimos anteriormente, este total pasa para acá, totales, y hacemos lo mismo que aprendimos en el video anterior. Total recodificado. Y ahora usted va a valores antiguos y nuevos
y puede poner, por ejemplo, de 0 a 20 va a ser el valor 1, añadir, de 21 a 30 va a ser el valor 2, añadir, de 31 a 40 va a ser el valor 3, añadir, y de 41 en adelante va a ser el valor 4, añadir. Es importante que estos números los tengas bien en cuenta y que simplemente forman un criterio mío, pero no es que la administración de empresas lo diga de esta manera. Cada empresa o cada institución tiene su punto de vista y su estrategia de evaluar al vendedor. Continuar, vamos a dar clic en aceptar y nos aparecen los totales según lo que vimos acá. Por ejemplo, este tiene 32, que sería de 31 a 40, ¿no? Entonces el valor 3. Ahora, estos valores podemos darle nombres. Por ejemplo, podemos poner que el valor 1 es muy ineficiente. Muy ineficiente. El valor 2 es ineficiente. El valor 3 es eficiente. Y el valor 4 es muy eficiente. Añadir. Ok, aceptar. Ahora esto se convierte en una variable ordinal. Y en mi vista de datos ya vemos ya qué opina la gente de este vendedor. Cuando hacemos un análisis descriptivo, sacamos todos estos valores de acá e ingresamos, el total recodificado sin los estadígrafos, porque ahora se convirtió en una variable cualitativa ordinal, y simplemente aceptamos. Mira qué interesante. El 17,6% cree que es ineficiente, el 35,3% cree que es eficiente y el 47,1% cree que es muy eficiente. Si sumas el eficiente y el muy eficiente, sería prácticamente 82,4, y es un dato bastante interesante para una puntuación a un empleado para ascenderlo de puesto. Este ejemplo de la escala de Likert puedes aplicarlo a cualquier área en la que trabajes. Hay ejemplos muy interesantes de medicina, de aplicaciones de escala de Likert, de pedagogía, y la idea es que con este video usted se nutriera de cómo se hace el análisis y ya pueda hacer cualquier análisis por su cuenta. Esperamos le haya servido. Muchísimas gracias. Bueno, Mario, creo que ahora sí pudiste entender, porque la parte de obtención de la variable total yo no la había explicado. Ya aquí con la explicación puedes haber logrado tener la idea ya exacta, ¿no, Mario? Sí, está más claro, ya entendí. Entonces, cuando terminemos, ahí, la suma total de cada una de las preguntas, dentro de la suma total de cada una de las preguntas, creamos una nueva etiqueta donde se va a poner bien, regular, bueno, malo. Entonces, eso cuando saquemos las gráficas nos va a dar qué cantidad de estudiantes dicen que el docente si es bueno, si es regular, si es malo. Sí, me quedó más claro realmente. Sí, el problema está en que fue la parte que no les puse acá, y por eso no podías entender. Hacía falta recodificar la variable para poder llevar estos valores de la suma, llevarlo exactamente a esta variable cualitativa, ¿no? Donde si aquí ustedes marcan, hacen un clic sobre este elemento, aquí tienen como se veía en el video, ¿no? Se veía si era, en este caso, eficiente, si era ineficiente, ¿de acuerdo?
Ahora, si tú cliqueas acá, o pueden cambiar de cualitativa a cuantitativa. O sea que se hizo un agrupamiento de los valores de la suma, ¿verdad?, en 4 grupos, donde el primer grupo lo tiene desde 0 a 20, se le puso 1, el segundo de 21 a 30 se le puso 2, el tercero de 31 a 40 se le puso 3, y de 41 al final, ¿verdad?, de la suma, el valor más alto que tenga, se le puso 4. De ahí salieron los 1, 2, 3 y 4, que son los que yo les puse por acá, que nos permiten establecer la valoración en etiqueta, ¿no?, en los labels. ¿Está bien? Eso que es lo que tú tenías duda, y obvio que tenías duda porque yo les había saltado una parte. ¿Está bien? Ya con esta valoración, esta variable cualitativa, se le puede hallar las frecuencias absolutas y porcentuales. Y es lo que yo les mostraba en esta diapositiva, ¿no? O sea que ya aquí aparecen los resultados del comportamiento según la variable total, que tiene los valores muy deficiente, adecuado, óptimo. ¿Ya? Esto depende del investigador. ¿Ya? ¿Sí? El investigador, evidentemente, los valores más pequeños, porque para él, por ejemplo, si se recuerdan el video, él no tuvo el primero, de 0 a 20, no tuvo a nadie que estuviera muy deficiente. En mi ejemplo, sí, hay seis de los entrevistados o encuestados que dijeron, ¿verdad?, una valoración que estaba de 0 a 20, y de 0 a 20 el resultado se le puso la etiqueta de muy deficiente. 2 deficiente, que era de 21 a 30. 10 de 31 a 40, ¿ya? Y de 41 hasta el final habían 12 de los encuestados. Y los porcientos, aquí está la cantidad de lo que consideraron, de los 30 que fueron encuestados, cuánto consideraron cada uno, y por aquí los porcientos, hasta aquí, porque no trabajamos con los acumulados, solamente los porcentajes. Ahora sí, Mario. Cecilia, ¿dudas? No, doctora. No hay duda, está todo claro. Entonces ya estamos haciendo, nosotros tenemos en la tarea 2, ya lo preparamos, ¿ya? Si no lo han preparado y no les quedó de esta misma forma, ya lo preparan, para que esté en la tarea 4, que es la última tarea, ¿no? Ahora nos quedaría otro ejercicio que sería el último, cómo hacemos el cruce variable. Y para el cruce variable, ¿verdad?, que nos permite hacer un análisis bivariado, se puede hacer un análisis de 3 variables, analizando 3 variables conjuntamente, pero vamos a hacerlo con 2 variables, queda un buen análisis. Y para ello se crea el cuestionario, que para el ejemplo que yo voy a poner, seguimos con el bajo rendimiento académico, y aquí le puse en la asignatura de ecuaciones diferenciales, en la carrera de Ingeniería Civil de la UAGRM. El ejemplo, que es el mismo que tienen ustedes en el material tercera parte. Aquí tenemos las 2 variables. La primera variable dice el tipo de evaluación que más utiliza el docente en sus clases es, y aparece una variable, esta variable con 5 valores. 1, exámenes. Segundo, trabajos prácticos. Tercero, trabajos grupales. Cuarto, participación en clase. Y 5, exposiciones individuales. El estudiante va a escoger cuál es la que más utiliza, o sea que va a seleccionar una de estas 5, ¿ya? Por otra, la segunda pregunta que se va, o variable, las preguntas son las variables, que se va a analizar en este cruce es cómo consideras que son las clases del docente. 1, inadecuada. 2, adecuada, ¿ya? Y con eso, los resultados obtenidos, vamos entonces al SPSS. Aquí en la vista de variables colocamos las 2
pregunta, podríamos haber puesto aquí pregunta 1 y pregunta 2, pero le puse un nombrecito, tipo de evaluación y criterios sobre la forma en que evalúa, ¿ya? Aquí podemos poner un label y si quieren lo ponen para que aparezca la pregunta completa, ¿ya? Y bueno, en la parte de valores nos vamos a hacer lo mismo que hacíamos hace un ratito. Hacemos un clic acá, aparecen 3 puntitos, se abre este cuadro de diálogo y le colocamos entonces la primera pregunta, ¿ya? El tipo de evaluación tenía los valores 1, exámenes, 2, trabajos prácticos, 3, trabajos grupales, 4, participación en clase, 5, exposiciones en clase. Y le ponemos los 5 valores que tiene esta variable tipo de evaluación. Le damos a aceptar y pasamos entonces a hacer lo mismo con la segunda. En la segunda variable, no sé si la puse por acá, no, ya puse el resultado. Hacemos lo mismo, lo único que la variable criterio sobre su evaluación solamente tiene 2 valores, adecuado e inadecuado. Y se realiza de la misma manera. 1 si es inadecuado, 2 si es adecuado. Nos vamos entonces a llenar los valores y aquí aparece en la vista de datos los resultados para las dos variables. El primer estudiante dijo que el profesor mayormente hace exámenes y que los criterios sobre el profesor en su evaluación es inadecuado. El segundo, los trabajos prácticos, inadecuados y bueno, se han ahí llenado todos los valores. Aquí también es posible que ustedes coloquen para que les sea más fácil no tenerlo que llenar con palabras. Van aquí a este elemento que está aquí presionado, le dan un clic y solamente introducen los números que le dimos a las etiquetas. Examen le pusimos 1 y ponemos 1. A inadecuado era 1 y le ponemos 1. Ahí tendríamos para la primera fila 1, 1 y así para toda la fila. ¿Sí? Una vez que ya tenemos introducido todos los datos, nos vamos entonces a lo que es el cruce de variables. Y para hacer el cruce variable, vamos a analizar en el menú, damos un clic en analizar, nos vamos a estadísticos descriptivos y aquí bajamos ahora a tablas de contingencia. Tablas de contingencia también llamado cruce variable, también análisis variable. Le hacemos un clic y nos aparece este cuadro de diálogo donde tenemos las dos variables aparecían en este cuadro de acá, a la izquierda, y hemos pasado a la posición de las filas, a tipo de evaluación que realiza el profesor, y hemos pasado los criterios sobre el profesor en la evaluación a la parte de las columnas. Se puede cambiar. Ustedes vean cuál les agrada más, sobre todo en las posiciones que van a tener para que no sea muy ancha la tabla, ¿no? Le damos acá, es importante para que ya tengamos el gráfico que marquen esta opción, mostrar los gráficos de barras agrupadas, ¿ya? Le dan un clic en aceptar y ya tenemos los resultados. Y aquí aparece ya que en el cruce variable lo que tenemos son frecuencias compartidas. Hay 7 estudiantes de los 30 que participaron que dijeron que el tipo de evaluación más frecuente son los exámenes. Estamos haciendo un análisis por fila. 7 estudiantes dijeron que eran los trabajos prácticos, aquí en los totales de las filas. Y en los grupales, 10 dijeron que eran los trabajos grupales. 6 dijeron que es participación en clase. Es donde más, o sea, lo que más consideran que evalúa el profesor. Y en la posición de las columnas, para el criterio sobre la clase del profesor, la forma en que evalúa, 2 estudiantes consideran que es inadecuado y también estos 2 estudiantes consideran que el tipo de evaluación que realiza frecuentemente son los exámenes. Son 2 estudiantes que establecen esta situación. Son exámenes y considera que el criterio es inadecuado. 5 estudiantes consideran que son trabajos prácticos los tipos de evaluaciones que hace más frecuentes y considera, ¿verdad?, que son inadecuados 5 estudiantes, porque pudiéramos decir que en esta segunda columna lo que se está analizando es que escoge el tipo de evaluación exámenes, pero considera
el criterio que es adecuado, y serían 5. La suma de estos 2 más 5 dan los 7 que consideraron por fila que eran exámenes, el tipo de evaluación más frecuente. Lo mismo ocurre para los trabajos prácticos. 7 también consideraron que eran los tipos de evaluación que más se realizan, pero en este caso consideran en el análisis bivariado, en la frecuencia compartida, que 5 consideran que son trabajos prácticos y consideran un criterio inadecuado. Y en el caso de trabajos prácticos, pero para la parte adecuada, 2 estudiantes consideran que el tipo de evaluación más frecuente son los trabajos prácticos, pero consideran 2 que es adecuado ese tipo de el criterio que tiene sobre el trabajo del profesor en la evaluación. Y bueno, podemos decir entonces en total que 14 estudiantes consideran inadecuado el trabajo, consideran inadecuado el criterio sobre la clase del profesor en la parte evaluativa, y 16 consideran que es adecuado. Vemos que hay una diferencia, pero bueno, hay 16 estudiantes, 2 más que consideran que es adecuado. Esto es un análisis bivariado que se ve muy bien cuando establecemos el gráfico. Vamos a verlo. ¿Ya? Fíjense que en este caso tenemos aquí la leyenda. El que tiene el color azul es inadecuado, el que tiene el color verde es el adecuado. Vemos que hemos puesto en la posición del eje vertical, horizontal mejor dicho, tenemos los tipos de evaluación para los exámenes, ¿verdad? Por acá tenemos la cantidad en azul, que es lo que dijeron inadecuado, y los verdes son adecuados. En el segundo caso de los trabajos prácticos es todo lo contrario, o sea, se ve que la barra que es de inadecuado es la más alta, o sea, que tiene mayor frecuencia. En el caso de los trabajos grupales, la que tiene mayor frecuencia es la barra verde, que es la que establece la cantidad que es adecuado, ¿no? Los trabajos grupales consideran que son más adecuados, inclusive es la que más frecuencia tiene de todos los análisis. Porque en el caso de la participación en clase como tipo de evaluación que predomina en la clase, tiene un comportamiento adecuado y inadecuado con la misma frecuencia. Y de esa manera tendríamos entonces el análisis, que es lo que queremos que usted realice siempre, ¿verdad? Que sería el informe que explica lo que yo les he ido diciendo, este tipo de tratamiento con cruces de variables. Pregunta. Mario, ¿todo bien? Todo bien, doctora. El tema de cruce de variables, sí, no habría ningún problema, era de la escala de Likert, digamos, para mí, en mi caso. Muy bien. Me imaginaba porque posiblemente hiciste algo de eso en el módulo anterior. Y resulta muy adecuado estos tipos de análisis. Observen que, porque bueno, hasta aquí llegan nuestros avances con respecto a los tipos de tratamiento de datos cualitativos que vamos a desarrollar, y tenemos una gama que los hemos visto, no sé si queda alguno, ¿no? Pero bueno, los más frecuentes, los más utilizados, los hemos visto. Donde sin duda alguna pudiéramos llegar a conclusiones con respecto a que el tratamiento de los datos cualitativos, cuando son preguntas abiertas, cuando los resultados están dados a través de textos, ¿verdad? Ya sean artículos, revistas, libros, ese tipo de tratamiento es el que nos lleva, desde el punto de vista de manual, a hacer la primera matriz que pedimos en la tarea 3, que es donde tenemos que leer nosotros, ir separando, ir haciendo por pedazos de papel anotaciones y después reunir, que es como veíamos en la clase pasada. O sea, cuando tenemos un gran volumen de información que debemos procesar para poder obtener los resultados del informe, necesitamos, desde el punto de vista manual, repito, que
utilicemos diferentes mecanismos que dependen del investigador. En momentos anteriores a la existencia de estos software como el Atlasty, se requeriría de estar trabajando con bloques que van con hojas separadas, se van colocando todo lo que hay de un mismo tipo de situación obtenida por cualquiera de la recolección de datos elaborada. Y entonces después teníamos que recopilar toda esa información y crear nuestro informe diagnóstico. ¿Qué ocurre? Que el Atlasty nos ayuda a acomodar todo eso, porque él nos da como resultado una red semántica, donde en esa red aparecen todos los códigos, que son todas las citas que nosotros hemos hecho de todos los instrumentos que hemos recolectado, a través de establecer la codificación para las situaciones que son iguales, como veíamos en la clase pasada, con un mismo código, o sea, una misma marca, y para las que no, trae situaciones diferentes con otro código, pero que podemos nosotros inclusive relacionar estos códigos porque a veces están como subcategorías una de los otros, logrando entonces tener una red semántica bien elaborada. Me enseñaba alguien ayer una red y yo le decía, esa red está muy débil. Yo quiero que haya una red que sea elegante, que tal vez no sea tan voluminosa, pero que se vea que usted ha trabajado en ella. Vamos a ver cómo logra cómo nos queda esa red para nuestro final la próxima semana. Y bueno, ¿qué ocurre? Que cuando lo que vamos a procesar son preguntas dicotómicas o preguntas de selección, pudiéramos aplicar la vía de lo que estamos viendo ahora. O sea, si tenemos preguntas donde queremos hacer un análisis de dos variables, o sea, dos situaciones, que pueden ser cuantitativas, lo único que es lo que vieron en modo anterior, para el cruce de variables. Pero bueno, para el cruce de variables, en nuestro caso, hemos tomado dos variables que son de edad cualitativa, o sea, los resultados, las respuestas de las preguntas son palabras, no son números. Entonces, en este caso, un cruce de variables nos ayuda muchísimo a poder analizar a través de esa frecuencia compartida, ¿verdad? Un resultado interesante con respecto a lo que se plantea o que se obtiene en cada una de las preguntas. O sea que cuando tengamos las preguntas dicotómicas o preguntas que son de tipo etiqueta, entonces hacemos cruces de variables. Ahora, también tenemos la posibilidad de poder hacer una valoración habría que analizar cada una de las problemáticas de ustedes, pero tratar de sacar un tipo de cuestionamiento, uno solo quiero, que nos permita hacer una escala de actitud, medir, no sé, si es el comportamiento del trabajo en el aula, de los estudiantes, llevar esta situación como la que hemos visto en la clase, la que vimos en el video, obvio, la del video, es una pregunta que se utiliza para evaluar en empresas, o sea, tipo para administración de empresas. Pero como dice el que lleva el video, se puede utilizar y es muy utilizado actualmente en los procesos pedagógicos, en los procesos educativos, adaptando a la situación como yo les mostré en la pregunta. O sea que esos serían los procesamientos de datos que vamos a hacer y son lo que estamos esperando que usted nos muestre cómo les ha ido. Pregunta. Claudia. Tenemos hoy a Cecilia, tenemos a Claudia y tenemos a Mario. Sin embargo, aquí dice, o sea, hay repetidos, parece que están en dos lugares, han entrado por dos lugares diferentes, ¿no? Porque Cecilia aparece 2 veces, Claudia aparece una vez y Mario aparece 2 veces. Pero bueno, en definitiva, tenemos a 3 hoy participando de la clase. Eso es lo que llegamos a una conclusión los profesores, que es mejor los grupos cuando son más numerosos, porque faltan 3 y uno no se da cuenta casi, ¿no? No es muy dado la falta, pero cuando son 6 y faltan 3,
pues está vacía el aula. Y es lo que nos está pasando. O sea que estamos acá con 3 nada más, pero bueno, no hay cómo decir. No sé, Ana Julia me parecía que estaba por ahí. No sé porque casi nunca la veo. Ana Julia, ¿se encuentra? Creo que ella fue la que dijo que iba a salir y llegaba enseguida, pero no llegó. No tenemos a Cintia y no tenemos a Justo. Son los 3 que faltan. Pero bueno, estábamos preguntando a Claudia, ¿no se encuentra? Claudia. Quiero que me comente con respecto a este último tipo de tratamiento que estamos viendo, los cruces variables y la escala Likert, cómo puede llegar a elaborarlo en su trabajo, si tiene dudas. Mario, ¿todo bien? Yo sí tengo una consulta, Perfecto, dime. doctora. Quería, por favor, no sé si lo puede explicar, ya lo ha explicado, la verdad, perdón que vuelva a pedirle que lo vuelva a explicar. En el informe del diagnóstico, más o menos, ¿qué es lo que precisa que nosotros pongamos? O algún detalle más, porque obviamente que es la conclusión de lo que nosotros hemos estado, del trabajo que hemos estado realizando, sí, pero algo más, una pauta, algo más que nos pida que pongamos. A ver, ¿qué ocurre? Nosotros estamos haciendo un diagnóstico. ¿Y qué es un diagnóstico? Pienso que han habido módulos, no sé si han ido por ese camino. Por ejemplo, el método de investigación y educación, ¿ya lo llevaste? Sí, ese módulo ya lo han Sí. llevado. Y ahí lo han enseñado a ustedes a hacer un diagnóstico, ¿sí o no? Un poco revisando si esos conocimientos, porque normalmente cuando yo imparto ese módulo, preparamos un diagnóstico, ¿no? Ahora, si nosotros estamos haciendo un diagnóstico, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos validando el problema que hemos identificado. Y esa validación nos lleva a hacer una explicación de todos los aspectos que están relacionados con esa problemática, producto de que ya podemos entender. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que yo voy poniendo desde el principio, que la problemática es el bajo rendimiento académico que presentan los estudiantes de la materia de ecuación diferencial en la carrera de Ingeniería Civil de la UAGRM. Tenemos que hay bajo rendimiento, digamos que el porciento está, a ver, pensemos en un 35%, el rendimiento académico de los estudiantes, lo cual indica que está muy bajo, pero no tenemos idea de qué está pasando ahí, o será, tenemos que empezar a buscar, ¿verdad?, información con respecto a qué está ocurriendo. Entonces vamos por diferentes vías, buscamos artículos que hablen con respecto a el rendimiento académico, cómo se comporta en las materias de cálculo. Yo te estoy poniendo un ejemplo partiendo de mi problema, ¿ya? Buscamos información con respecto al rendimiento académico en las carreras de ingeniería civil. Buscamos aspectos de cómo pudiéramos valorar el rendimiento académico en materias que son de matemática, que normalmente son las que más les cuestan a los estudiantes. Y por ahí buscamos artículos y buscamos documentación que hable sobre rendimiento académico, sobre la falencia y la importancia que tiene en un ingeniero civil de que los resultados de ecuaciones diferenciales, esa materia son fundamentales en los modelos para las normas y todo que tiene el ingeniero civil en sus construcciones. Entonces, ahondamos en información, ¿ya? O sea, que nos permite analizar la importancia que tiene que el estudiante salga bien en esas materias, y sin embargo nosotros estamos viendo que hay un 35% de aprobación. Por otro lado, empezamos ya a preguntar y hacemos entrevistas a los profesores que le dan clase a los estudiantes. Posiblemente le preguntamos al profesor de ecuaciones diferenciales, pero le pudiéramos preguntar también, entrevistar también a profesores de otras materias
donde posiblemente los resultados fueron mejores o peores, pero que estamos un poco estudiando cómo son esos estudiantes, qué está pasando, y empezamos a rastrear por ahí. Por otro lado, empezamos a observar, vamos a hacer observaciones a las clases para ver cómo se dan las clases, la participación de los estudiantes, la participación del profesor, si el profesor es capaz de explicar adecuadamente lo que necesitan saber los estudiantes. Y yo tengo entonces todos los resultados de todos esos instrumentos, ¿sí? O sea que tengo la observación, mi guía, tengo todos los resultados, para lo cual tengo que empezar a sacar información de todo eso y empezar a crear algo que me permita hacer, ¿verdad? Un diagnóstico, que es la duda que tú tienes, es un análisis que me permita validar, o sea, demostrar que el problema que he identificado es verdadero. Ahí es un problema y tengo exactamente los elementos, ¿verdad? Los elementos que lo hacen verdadero, o sea, lo que está ocurriendo ahí. Normalmente nosotros a veces hacemos un planteamiento del problema cuando estamos haciendo el trabajo de investigación, pero lo hacemos a priori, porque lo hacemos general, sin entrar al contexto, la población a la que va dirigido el trabajo. Pero este tipo de diagnóstico ya nos lleva ya a diagnosticar la situación de ese contexto donde estamos estudiando. Y podemos conocerlo todo, y el diagnóstico nos lleva a informar todo. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a informar, pudiéramos repetir, pudiéramos dejar de decir cosas importantes. ¿Qué ocurre? Que en la red semántica obtenida por la Atlas ya tenemos todos los aspectos, ¿verdad? Tenemos los nodos con los códigos que nos indican exactamente, inclusive algunos códigos que lo hemos relacionado y vemos que tienen mayor incidencia. Que eso es lo que también nos da cuando vamos a obtener en el Atlas que nos den un informe, ¿ya? Tipo reporte, y lo que nos da exactamente es un número de veces que se repiten los datos, y eso nos permite que lo llevemos a nuestro informe de diagnóstico, porque es muy importante, y le demos esa connotación dentro del informe. ¿Está bien, Mario? Sí, doctora, perfecto. Evidentemente, lo que yo me he encontrado en las tesis, ahora por ejemplo estoy en un tribunal revisando una tesis, me ha gustado, le dije ya al maestrante, el trabajo que ha desarrollado, porque trata sobre lo que es la estructura orgánica en la Facultad de Economía, particularmente lo trabaja, bueno, y ha hecho un análisis diagnóstico, o sea, uno lo lee y se va enterando de todo. Y eso es ¿por qué te comento esto? Porque un externo, o sea, que no eres tú que estés haciendo el trabajo, cuando lee el informe diagnóstico, se entera de los motivos, de las situaciones que están provocando ese problema. O sea, digamos, comparándolo con una situación médica, el médico cuando hace un diagnóstico, ¿qué hace? Es poder exactamente hacer un estudio de cómo esa deficiencia o enfermedad que podamos tener, cómo se encuentra alojada, dónde se encuentra, cómo es todo, o sea, que tiene un diagnóstico completo de la situación. ¿De acuerdo? Y eso es lo que nosotros queremos. Y queremos que en los trabajos de tesis de ustedes no nos den un parrafito, que es lo que a veces nos encontramos, nos dan un trabajo que parecería que no se les ha llevado en clase, ¿no? Entonces, yo quiero que los trabajos de ustedes pues sean amplios y que tengan un buen análisis de diagnóstico, ¿verdad? Que es lo que comienza exactamente el proceso de la investigación, porque después, una vez que tenemos el diagnóstico, lo que hacemos es buscar las vías de solucionar la problemática, pero bueno, a veces no. La solución, lo que damos, la respuesta de solución exactamente es dar a conocer todo lo que está ocurriendo ahí. Con eso tenemos ya la investigación, porque es rastrear todo. Y lo que damos es un informe que permite mostrar las características de esa problemática completamente, que es el diagnóstico. ¿Está bien, Mario? Ya, Claudia, ¿ya se encuentra? Sí. Cuéntame, ¿cómo te ha ido con los cruces de variables? Lo que hemos visto. Yo ya hice varios cruces de variables Yo quiero que tú hagas uno que esté en el módulo anterior.
crucé las respuestas de las personas por sexo, por este tipo de unidad educativa y por edad. Así las crucé. Sí, pero nosotros no podemos, tú no puedes hacer eso mismo porque nosotros acá no tenemos números. Entonces ahora lo que yo quiero que sea algo interesante, pero perfecto que lo sepas hacer. Para nuestro trabajo seguimos capturando las pantallas, que es lo que nos lleva a esos tamaños el documento, pero es la vía porque yo, más que ustedes me den el resultado del informe, que también quiero, obvio, ese informe que me está preguntando Mario, y que es excelente que me pregunte, que yo quiero que a partir de todo lo que han hecho lleguen a obtener ese informe diagnóstico que tenga riqueza, que cuando uno lo lea dice, se ve que este maestrante ha abarcado, ¿verdad?, una gama de instrumentos en la recolección de los datos y que en los procesamientos también ha logrado masificar, ¿no? Que no se ha ido por cositas pequeñas. O sea, quiero algo que sea elegante, porque va a ser el bienestar para ustedes. Aparte de que en el día de mañana posiblemente usted sea el profe de metodología de investigación o de tratamiento de datos cuantitativos, cualitativos. Entonces siempre es bueno que usted se prepare para ello, porque no se sabe el futuro cómo es y puede ir por ahí. Igualito le va a tener usted que decir a sus estudiantes lo que yo le digo a ustedes, ¿no? O sea, tratar de que siempre hagan trabajos amplios, donde se vea, el profesor pueda observar que de verdad han realizado el recorrido que quería. Entonces, Claudia, si tú lo tienes, no tienes ninguna duda. Y con la escala de Likert, había preparado para eso un modelo, ¿no? Como si se acuerdan mío, es del bullying. Y uno de los factores negativos que identifiqué en el anterior módulo es que todo el problema seguía y seguía porque las personas denunciaban y no pasaba nada. Entonces puse 2 ejemplos de cómo calificaban los canales de denuncia del bullying y cómo calificaban la reacción de su colegio ante las situaciones de bullying. Eso era lo que pensaba hacer. claro, pero ya tú presentaste la tarea 2, ¿no es cierto? Sí. En la tarea 2 es donde nosotros presentamos todos los instrumentos que vamos a utilizar. Y ya yo les pedí ahí una pregunta que nos va a servir para lo que es la escala de actitud con escala Likert. Y yo les pedí que fuera la hermana de la que yo les di, la hermana. Lo único que está referida a tu situación problemática, pero que tenga ese corte para que me lo trabaje de la misma forma que lo has visto, que lo hemos llevado a cabo acá y que está en el video que hemos visto hace un momentito, ¿está bien? Y que tienes en la plataforma. De esa misma manera. Es una manera sencilla y porque la escala de Likert se puede hacer con diferentes procesos. Este es uno muy sencillo y que nos da un buen análisis, ¿está bien? Seguimos con Cecilia. Cecilia. Por el momento no tengo ninguna pregunta, doctora, pero ya cuando empiece a hacer, me voy a estar comunicando con usted, porque seguramente al hacer, ya al practicar, ¿no? Al meterse ya en la práctica, seguramente voy a tener alguna que otra pregunta. Así que me voy a estar comunicando con usted. O sea que por ahora sabes llevar a cabo la metodología, ¿lo entendiste? Y no obstante, también Exacto. la presentación siempre yo se las pongo en la plataforma y también les pongo el video. Una pregunta, ¿ustedes ven ese video o ya no lo ven? El video de la clase que yo les subo, ¿ya? Que Sí, yo sí, yo sí lo veo. lo seguimos poniendo, porque bueno, este sería ya el último, porque ya el próximo es evaluación. Entonces yo lo estoy grabando, que siempre nos graba el GoToMeeting, establece la grabación y nos permite un archivo que subimos de video que subimos a YouTube. Entonces yo se lo subo y ahí vas a tener, inclusive a veces nos sirve porque la pregunta de Mario, que hemos analizado aquí en la clase, puede que ahora en estos momentos no es una preocupación para ti, como tú muy bien dijiste, puede surgirte esa preocupación cuando estés haciendo el trabajo y ahí te acuerdas que, voy a ver el video porque esto fue lo que le preguntó Mario a la profesora. ¿Está bien? ¿Es así? ¿No? Exacto, sí, exacto. Así lo voy a hacer.
Gracias. Muy bien. Entonces, bueno, pues a trabajar. Recuerden, y no sé cómo si ustedes se contactan con los otros tres, ¿no? Ana Julia, con Cintia y con Justo. No obstante, yo creo que ellos ven los videos y ven la presentación en PowerPoint para que sepan que vamos a colocar en la semana 3 la tarea segunda parte. Porque como están capturando las pantallas, por favor, una cosita, Mario, cuando me imagino que tú lo has hecho, porque si no, no hubiera sido uno punto y pico mega, hubiera sido más grande. O sea, cuando capturan las pantallas, llévanlo al Paint, ya, las recortan, que quede bien con lo que nos hace falta, no muy grande, con toda una página, ¿no? Sino la parte de la tabla solamente, del gráfico, y guárdalo como un JPG, porque él le permite tamaños pequeños. Así lo estás haciendo, ¿no, Mario? Porque a pesar de que se ponen como JPG, sí, como son varios, llegan a pesar un poco. Entonces vamos a poner tarea 1, ya está puesta, esa es la tarea 3, mejor dicho, la tarea 3. Y le voy a poner la tarea 3, segunda parte, que es para que dividan la tarea a la mitad. El archivo lo dividan en 2 y así. Hola. Porque si no, no les va a dejar subirlo. Hola. ¿Quién me habla? ¿Quién habla? Alguien está diciendo hola, hola. Bueno, si todo les queda claro, si no hay ninguna duda, nos estamos encontrando entonces vía WhatsApp, ya, para esas dudas, como decía Cecilia, que nos puedan hacer siempre, ya. Estamos esperándolas. Y bueno, nos vemos el próximo martes. Descansaron porque es feriado el día 1 de mayo, o sea que el día, ya ahí pudieron cerrar el trabajo, tomar un poquito el tiempo del descanso de 1 de mayo, para que si les quedó algo. Sería mucho mejor que lo terminen antes para que puedan disfrutar del 1 de mayo, que se lo merecen como buenos trabajadores. Que la pasen muy bonito el día 1 de mayo y bueno, nos estamos viendo por WhatsApp. Nos estamos viendo, hasta luego, buenos sueños, que la pasen muy bien. Buenas noches, profesora. Buenas noches.